Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a esta segunda parte del programa La Pica en Flames, el programa dirigido al mundo cívico-militar. Y como siempre hacemos, dedicamos esta segunda parte a un monográfico, a un tema de actualidad, ¿eh? Nos hemos dado cuenta que, bueno, por los espacios temporales que manejamos y los temas que hay que abordar, pues el monográfico, digamos, tiene ese componente de análisis, pues de un tema en particular que nos permite, bueno, pues debatir, reflexionar, sacar conclusiones y además, sobre todo, con temas espinosos, con temas controvertidos, que yo creo que no hay que hurtar a la opinión pública, ¿eh? Bueno, y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a abordar de nuevo el tema de la memoria histórica. La memoria histórica es esta especie de corsé político-ideológico que, bueno, la extrema izquierda, la izquierda revolucionaria, pues la izquierda de la ETA, la izquierda del adoquín, la del cóctel molotov, la del tiro en la nuca, la izquierda de la Revolución de Asturias, la izquierda del Frente Popular, es la manera como ahora pues intenta amordazarnos al conjunto de los españoles. Nos amenazan con la ley como si la ley fuera un instrumento dirigido precisamente a reprimir pues, visiones históricas, visiones particulares del devenir de nuestra trayectoria vital, ¿no? Y esta semana ha sido pues una semana, digamos, muy actual en el tema de la memoria histórica. Quería yo simplemente mencionar dos acontecimientos que creo que dan una medida de cómo utiliza la extrema izquierda la memoria histórica, como son el caso bueno, del monumento a la Batalla del Ebro, que abordamos ya la semana pasada, donde bueno, es interesante informar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, fieles seguidores, que un juzgado de Tarragona ha adoptado, digamos, la medida cautelar de suspender la destrucción de ese monumento, o sea, el expolio de ese monumento, hasta que haya una resolución sobre las medidas cautelares solicitadas, ¿no? Yo creo que es una medida muy acertada, que va en la línea de otras decisiones judiciales que lo que intentan es poner coto a estos excesos memorialísticos casi talibanes, porque claro, no olvidemos que no deja de ser una obra de arte, ¿eh? El monumento a la Batalla del Ebro. Además, como bien ha mencionado en un artículo que ha sido publicado por el periódico de Cataluña el jefe de obra, en el sentido de que cuando se planificó y se ejecutó ese monumento a la Batalla del Ebro en el año 64, quedó bien claro que era para honrar la memoria de los combatientes de uno y otro bando, ¿no? Entonces es importante esta memoria histórica, ¿no? Porque nos pretende hacer creer la Generalitat, bueno, pues que ese monumento es una aberración, cuando además, y es importante resaltar, hubo un referéndum al que nos tienen tan acostumbrados los catalanes, en el cual la población de Tortosa, con un abrumador 68%, decidió que ese monumento debía seguir puesto en su sitio, ¿eh? Es curioso y significativo resaltar que esta iniciativa ha sido promovida sobre todo por sectores, vamos a llamarlos nacionalistas, los cuales están horrorizados ante la deriva destructora del gobierno talibán, bueno, ahora mismo de la Esquerra Republicana. Bueno, pues ahí la justicia ha intervenido y no podemos más que congratularnos porque, bueno, más allá de la ley de memoria histórica, pues hay un marco jurídico, hay unos procedimientos legales que hay que respetar, ¿no? Entonces, claro, antes de que un tribunal decida sobre cuestiones de fondo, como por ejemplo la descatalogación totalmente indebida que se ha hecho del monumento para desprotegerle jurídicamente, o la licitación de la obra, por cierto, una empresa con amplios vínculos con el independentismo catalán, y financiador del procés, o también lo que es la licencia ahora que ha dado el Ayuntamiento de Tortosa, pues lógicamente hasta que no se aclare la legalidad de esas cuestiones, o sea, la ley de procedimiento administrativo impide destruir ese monumento, porque en el caso de que hubiera una sentencia, vamos a decir, que anule cualquiera de estas tres cuestiones, insisto, porque es importante que aprendamos estos conceptos jurídicos como son la descatalogación como bien jurídico protegible, la licitación de la obra o la propia licencia de obra,
pues hasta que no se dilucide, insisto, la legalidad de estos aspectos, lógicamente ese monumento no se puede destruir, porque ¿qué pasa si la licencia de obra es ilegal? ¿Vamos a poder recomponer ese monumento? O sea, la ley de jurisdicción de contencioso administrativa precisamente lo que hace es proteger jurídicamente estas situaciones hasta que se tome una decisión firme sobre el fondo del tema. Pero parece ser que, claro, el gobierno catalán, este gobierno tan enfocado en la promoción exterior de Cataluña, está decidido a destruirlo. Y es más, digamos, la primera iniciativa en contra de este... Bueno, la última iniciativa importante fue adoptada el 20 de noviembre del año pasado y la fecha prevista para la destrucción de ese monumento, que insisto, es una obra de arte, estaba planificada para el 18 de julio. Es que tienen una obsesión con estas fechas que demuestra que realmente lo que queda del franquismo son ellos, porque no dejan de utilizar esas fechas para destruir lo que es, yo considero, una obra de arte, además, que en lógica de ese derecho a decidir del que abogan tanto los líderes independentistas, deberían de respetar la voluntad del municipio de Tortosa, que casi en un 70% ha decidido, a pesar de la presión independentista que hay ahí en ese territorio, ha decidido que ese monumento debe de seguir porque es un signo distintivo, es un atractivo de turismo, es un patrimonio histórico del municipio. O sea, realmente nos estamos volviendo locos con esto de la ley de la memoria histórica. Ya estamos viendo hasta qué extremo se está llevando su interpretación por parte de sectores, vamos a definirlos como claramente talibanes, ¿no? Y la segunda acción que realmente también nos ha convulsionado con respecto a este aspecto de la memoria histórica, que no olvidemos que es un aspecto ideológico que está hecho simplemente para dividir la sociedad entre buenos y malos y para que ellos, digamos, es decir, el poder pueda, en base a esa división, poder ejercitarlo más despóticamente y generando más tensión y más odio y más crispación, que es lo único que genera esta dichosa ley, es un pleno que hubo recientemente en el Ayuntamiento de Madrid, donde hay un concejal socialista que se llama, vamos a ver si recuerdo ahora el nombre, es un concejal socialista pues bastante radical. Bueno, da igual, porque el grupo Ramón Silva se llama este elemento cicutrín, ha promovido una iniciativa en el pleno del Ayuntamiento de Madrid en el sentido en el que animaba al propio consistorio a desobedecer. En total son 8 sentencias judiciales firmes que han sido confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obligan a reponer 3 calles. 3 calles que son emblemáticas para muchos de nosotros, que son la calle del General Millán Astray, la otra es la calle Hermanos García Noblejas y la otra es la de Caídos de la División Azul. Y además lo ha hecho en unos términos que demuestran hasta qué punto la locura socialista no conoce límite. La locura socialista es galopante y desenfrenada, lo demostraron en la Guerra Civil, con las checas, con Paracuellos, con Largo Caballero. Es decir, una vez que un socialista o un dirigente socialista o un partido como el PSOE entra en ese modo de locura, no conoce límites, ¿no? Bueno, pues llegó a tachar este señor, que forma parte de un grupo municipal que yo creo es el más marginal, digamos, de la oposición, en el sentido de que creo que son 8.000 miembros y los dirige un tal Pepo Hernández, famoso en el mundo entero por haber sido seleccionador de baloncesto, O sea, entrenador y seleccionador, una cosa rarísima. O sea, ahí en Madrid este partido va a la deriva, en el que se permite el lujo de calumniar al fundador de la GEON sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de prueba, simplemente por hacer daño, por darle otra vuelta de tuerca a esta maquinaria de la memoria histórica. Por supuesto ha fracasado, porque claro, el Ayuntamiento de Madrid ha dicho, yo creo que con buen sentido, oiga, tenemos que obedecer a la justicia, ¿no? Porque este Estado de Derecho, que nos ha costado tanto a los españoles traer, y sobre todo defender en el momento presente, se basa en la separación de poderes. Y el Poder Judicial tiene que ser obedecido por el Ejecutivo. Aunque esto a un socialista le cueste mucho entenderlo, deben de hacerse cargo de esta realidad. O sea, vamos a ver, señores socialistas, separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y al final, los actos del poder legislativo y el poder ejecutivo son revisados, interpretados y aplicados por el poder judicial. Eso es así desde hace 200 años aproximadamente. Bueno,
se podría decir que de mucho antes, ¿no? El Poder Judicial es el poder, es como la bóveda, la cúpula que cierra todo el régimen jurídico. Si no hay un Poder Judicial independiente, si no se obedecen las sentencias judiciales, quiebra el Estado de Derecho. Esto deja de ser una democracia, es una dictadura. Entonces ya en ese caso actuaremos acorde a nuestros propios intereses, porque no vamos a permitir un poder despótico y tiránico. Bueno, a lo que voy. Este señor, Ramón Silva, se permitió el lujo de catalogar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid al general Millán Astray sin pruebas como un criminal de guerra. Y lo dijo así, con toda la boca llena, sin ni siquiera mencionar en qué acto o en qué circunstancia el fundador de la Legión, un hombre mutilado con 4 mutilaciones por la patria, una persona que tiene una calle en Madrid del año 1924 por méritos propios, pues no nos ha dicho todavía este señor Ramón Silva en qué se basa. Lo que sí denota con su comportamiento es otra vuelta de tuerca. Es decir, no van a respetar esa sentencia, van a agitar a los españoles, van a seguir echando gasolina al fuego, pero que lo tenga bien claro este señor y este grupo socialista que nos va a tener enfrente. Hemos ganado una sentencia judicial, demoledora. Es un cambio de inflexión a la ley de la memoria histórica. El general de Millán Astray no puede ser objeto de la ley de la memoria histórica, como no lo puede ser Caídos de la División Azul y la calle de Hermanos García Nolejas. Si el señor Ramón Silva quiere agitar el odio, desde luego nosotros no vamos a tener ningún miedo. De hecho, hoy mismo, bueno, no, hoy mejor dicho por ayer, hay una doble página en el Diario de la Razón donde se explican los motivos jurídicos. Entonces, simplemente yo quiero hacer esta reflexión. Es decir, este gobierno que está ahora mismo maldirigiendo España, que nos está enfrentando, que se está instalado en el poder de la mano de las pistolas de la ETA, porque hay que hablar en estos términos, este gobierno que está llevando a las cárceles del País Vasco, vascongadas, mejor dicho, a los pistoleros que estaban penando por toda España, porque los crímenes se hicieron por toda España, este gobierno ahora mismo decide que Millán Astray es un criminal de guerra. Y lo dice desde la arrogancia y la impunidad que le da ese partido político, que es un partido político nefasto. Es el partido político que trajo la guerra a España. Largo Caballero, Indalecio o Prieto trajeron la guerra a España. Son responsables del expolio que luego sufrió nuestra nación. Y que se permita el lujo de difamar de esta manera, más sin aportar ninguna prueba, nos da una medida de que debemos estar preparados para lo que venga, porque este gobierno y este Partido Socialista ha decidido ya subirse al monte de la locura, al monte de no respetar nada, al monte de la mentira, de la difamación, del engaño y de la violencia. No olvidemos, porque cuando además se está diciendo eso, de que el general Millán Astray es un criminal de guerra, a quien realmente se está atacando, y no lo olvidemos, no es a nosotros, que al final, veteranos legionarios, simpatizantes, etcétera, es a la propia justicia. Este gobierno quiere amordazar a la justicia, quiere poner argollas a los jueces, quiere someter al Poder Judicial. ¿Para qué? Para ya aplicar a su interpretación todas estas leyes que estamos viendo, como la Ley de Seguridad Nacional, que es la ley realmente de inseguridad nacional, la Ley de Memoria Democrática. Entonces, claro, este gobierno debe ser consciente de que, bueno, él podrá dar esos pasos. Yo espero que la justicia resista, pero tiene que ser consciente de que va a tener enfrente a millones de españoles, que no nos vamos a dejar esclavizar, que no nos vamos a dejar confiscar, que no nos vamos a dejar engañar, que vamos a estar, digamos, en primera línea, como ha estado la plataforma durante 5 años. Durante 5 años la plataforma Millán Astray, que es una asociación de veteranos legionarios y simpatizantes, ha respetado, digamos, todo el procedimiento judicial. No se ha quitado ni una placa de la maestra Justa Freire, que es, digamos, la que ha ocupado la calle de nuestro fundador. Hemos estado en el marco de la ley, hemos sufrido mucho, pero ahora que vemos que nuestra calle se va a reponer, estamos viendo que ya las acusaciones, los ataques y sobre todo la agresividad y la violencia no van a conocer límites en nuestro país. Con la izquierda, con el Partido Socialista, es un partido que está descontrolado, es como una bestia desbocada. Pero ojo, que tengan bien claro el Partido Socialista, como ha pasado en la historia de España, que esas situaciones no se eternizan en el tiempo, que la gente reacciona, y que desde luego los españoles no vamos a permitir que de alguna forma
se impongan unas leyes que van en contra del Estado de Derecho y de la propia democracia de los españoles, porque en última instancia a quien están poniendo coto y un cerco es al Estado de Derecho y a la democracia. Son leyes totalitarias, dictatoriales, son leyes que no respetan los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos fundamentales. Y nosotros, desde luego, en la plataforma Diana Stray vamos a estar en primera línea, y no nos vamos a cortar ni un pelo. O sea, ya sea el señor Ramón Silva, ya sea Pedro Sánchez, ya sea Pablo Iglesias, nos va a tener enfrente. Y además nos va a tener sin miedo, a pecho descubierto, como nos ha tenido Manuela Carmena durante años. Y al final la justicia nos ha dado la razón, porque tenemos, digamos, la inteligencia y la capacidad y la voluntad de plantar cara a esta deriva totalitaria. Y esto es un llamamiento a los veteranos de las Fuerzas Armadas. Es decir, no podemos permitir que insulten de esta manera tan descarada a nuestros héroes y además sin fundamento. Porque en última instancia nos están preparando las argollas y nos están preparando las cárceles donde nos quieren de alguna forma reprimir, porque estamos en un estado de verdadera represión. No sé, señores, qué les parece esta reflexión. Un poco vehemente, pero lo siento, es que me llega muy al corazón. Fernando. Pues Fernando. diría... Me reservo. Vale, muy bien. Pues diría que es una reflexión muy acertada y que justifica la vehemencia. La verdad es que la ley de la memoria histórica la tendrían que cambiar el nombre a la ley del odio histórico, porque la verdad es que no es más que odio todo lo que destila la ley y todo lo que se ha derivado de ella. Es decir, digamos, además odio arcaico y atávico. Es aquella damnatio memoriae que ya, digamos, entre los faraones egipcios alguno practicaba borrando los nombres de faraones anteriores o en el Imperio Romano. Pues bueno, pues eso es lo que estos tan modernos quieren seguir haciendo. Ese respeto a la historia y a la verdad todavía, digamos, no lo conocen. Y además lo que es el patrimonio artístico o histórico es que les importa absolutamente tres pepinos, ¿no? Les da absolutamente igual. Es decir, no hubo una de las grandes pérdidas de patrimonio en España fue la guerra civil, todo lo que se quemó en las iglesias y de bienes eclesiásticos y que se perdió, y también algunos bienes civiles, pero sobre todo arte religioso, y de eso pues no se habla, ya se pasa. Recuerdo visitando la iglesia de Caspe en Teruel y cómo allí en la iglesia habían juntado todo, lo habían quemado, y en uno de los laterales lo único que quedaba eran unas fotos de cómo habían sido unas preciosas tumbas medievales que ocupaban aquellos lugares. Pues igual, ahora queremos también destruir lo que sea sin importarnos su valor. Y es realmente, digamos, lamentable ese odio que se refleja. Bueno, no sé si de tiempo ya debería dejar al teniente general. Bueno, pues entrando en materia, mi criterio es que lo que es una auténtica aberración es la ley en sí. Estamos un poco distraídos con los árboles y no vemos el bosque. Estamos con que están quitando nombres que no corresponden a la guerra civil ni al franquismo, como es el caso súper honrado y súper reclamado y muy bien reivindicado del general Millán Astray, igual que los divisionarios de la división azul, los caídos de la división azul y muchos casos más. Estamos viendo que están quitando en ciertos sitios, pues la calle del Almirante Churruca o le quitan la placa a don José María Pemán. Y claro, dice, bueno, esto no tiene nada que ver con la ley de memoria histórica, puesto que no amenaza. Lo que hay que dejar claro es que incluso la ley de memoria histórica referida a actos
de la guerra civil, desgraciada guerra civil, que como bien has dicho, fue provocada por el Frente Popular que venía no a mantener la República, sino a convertir esto en un Estado soviético, pues no cabe duda que habría que pensarse mucho qué es lo que hay que quitar, o mejor dicho, dejarlo todo para recordar lo que no se debe repetir, pero no hacer disquisiciones. En este orden de cosas, pues ha habido una pregunta también de un separatista, me parece que uno filoetarra de estos de Bildu, a la ministra de Defensa, reclamando que a ver cuándo iban a quitarle el nombre a la primera bandera de la Legión, que se sigue llamando bandera Francisco Franco, le contesta a la ministra con acierto, creo yo, que la bandera lleva su nombre porque fue el primer jefe que tuvo allá por los años 20 del siglo pasado. Pero, a su vez, para no quedar mal, la ministra de Defensa dice que ya han quitado muchos símbolos, tanto de Franco como de generales de la guerra y demás, en bases, en cuarteles, etcétera, etcétera. Podemos poner, por ejemplo, la estatua ecuestre que había en la Academia General Militar de Franco como primer director, que fue nombrado en el año 27. Pues bueno, si tiramos por ahí, vamos quitando las estatuas y los nombres a cantidad de personas que no tuvieron absolutamente nada que ver, pero vamos cargando que los que sí tuvieron que ver, pues no está tan mal. Parece ser que esa es una reducción al absurdo de que pueda justificar lo que es injustificable, que es la ley de la memoria histórica y más allá la que viene de la ley de la memoria democrática. Y en este orden de cosas, por casi un esperpento, el amigo Kichi, alcalde actual de Cádiz, pues también ha propuesto o ha solicitado que se retire la calle del Corneta Soto Guerrero. Corneta Soto Guerrero, primer muerto el 18 de julio en Cádiz, pues porque era un corneta que estaba prestando servicio al general Varela, y en el movimiento de general Varela, que fueron recibidos desde el gobierno civil de Cádiz a tiros, pues uno de esos tiros le dio al pobre chico este de 18 años, que era corneta, que acompañaba a su general, y con motivo de eso se le puso primero una placa recordando el hecho en el gobierno civil de Cádiz, y luego se le dio nombre a una de las calles, y ahora el señor alcalde, por decir algo de señor, pues ha decidido que se retire también, como en razón de la memoria histórica, se le quite a este corneta de 18 años que recibió un tiro que iba lanzado al mundo y murió en aquel momento. Pues yo creo que en este desbarajuste, en este sin sentido de aplicación de la ley de memoria histórica, pues vamos entrando en unos parámetros realmente peligrosos y guerra civilistas. Y eso es lo que menos le conviene a España desde todo el punto de vista. Y claro, ampararse en el Estado de Derecho para aplicar esta ley, pues resulta un poco, no sé, una especie de chiste el hablar de Estado de Derecho cuando se están aplicando ciertas leyes que van en contra de todo derecho. Pero, en fin, en esas estamos y, como tú decías, siempre habrá gente que esté enfrente, pero hace falta más gente que esté enfrente y de una categoría, pues, no sé, estamos en una democracia, pues, de unos partidos políticos que pongan pie en pared ante este desmadre para evitar que el pie en pared se convierta en otra cosa que nadie desea, ni puede pensarse siquiera. Pero, de luego, al ritmo que vamos,
yo no sé cómo vamos a acabar. Pues sí, mi teniente general, la verdad es que la situación es verdaderamente muy triste. El ver cómo la izquierda, en vez de recapacitar y ver que ante esas derrotas judiciales debían hacer autocrítica, pedir perdón, intentar abogar. Además llama la atención cómo por otro lado se justifican los indultos a los sediciosos y rebeldes del independentismo catalán en base a, bueno, una magnanimidad o a una reconciliación, y por otro lado se legisla con tanto odio hacia el pasado. Es tremenda la contradicción de este gobierno social comunista, pero bueno, forma parte de su lógica y, como bien dice el teniente general, es de esperar que los partidos políticos que tienen enfrente pues hagan de esto causa común, y como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, yo creo muy acertadamente, tanto el Partido Popular como Vox y Ciudadanos, pues han dicho que las sentencias hay que cumplirlas y que desde luego ellos no van a contradecir lo que ella es sentencia firme, ¿no? Yo simplemente, para acabar esta cuestión, simplemente quiero citar unas palabras que dijo muy acertadas, porque me vi, digamos, el pleno, no completo, porque el pleno completo creo que dura 8 horas, sino la parte en la que se trató esta iniciativa de este elemento cicutrín, Ramón Silva, entonces, lo que dijo al final el concejal, que yo creo que es el presidente del Pleno, don Borja Fanjul, tuvo unas palabras muy acertadas en el sentido de que trajo a colación, digamos, el heroísmo y la muerte, triste muerte en la antigua Yugoslavia del teniente Muñoz Castellanos, que murió pues llevando medicinas a un hospital de niños. En ese momento, cuando le dijo y le reprochó esa visión maniquea que tenía Ramón Silva, le enfocaron a Ramón Silva y puso una cara de desprecio hacia ese caído de la Legión, ¿no? El teniente Muñoz Castellanos. ¿Qué significa esto? Que no es que les moleste solamente Millán Astray, les molesta toda la Legión, les molesta el ejército, les molesta todo lo que no se pliegue a sus directrices, a su odio y a su rencor. Entonces, bueno, pues ahí queda grabado ese gesto de desprecio, en vez de haber agradecido, como lo que tenía que haber dicho un dirigente de izquierdas ante la vocación de la muerte del teniente Muñoz Castellanos, pues este elemento cicutrín, Ramón Silva, este concejal, este mandado, del banquillo del Pepo Hernández, no sé si era pívot o base, de ese equipo de paquete, que es el Partido Socialista, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que no pinta nada, que se le ha comido ya más Madrid, ¿no? Pues puso una cara de desprecio, ¿no? Como diciendo, ¿qué tiene que ver eso con eso? Pues sí que tiene mucho que ver, porque realmente los héroes merecen un respeto, ¿no? Y cuando estamos defendiendo a Millán Astray, estamos defendiendo al teniente Muñoz Castellanos y a todos los caídos por la Legión, pues de todos los tiempos, Y como bien ha dicho también el teniente general, pues a ese cornetín del general Varela. Por cierto, van a quitarle la estatua en San Fernando, en otro acto heroico de la extrema izquierda, ¿no? Esa estatua de, yo creo que el hijo más grande que ha dado la ciudad de San Fernando en Cádiz, que es el general Varela, por cierto, doblemente laureado, o sea, un verdadero héroe de la nación. Pero bueno, la izquierda es así, la izquierda pues arranca placas, vierte odio. Lo que pasa luego se sorprende cuando ese huracán que genera se vuelve en su contra. Dicen, pero bueno, y tienen que salir huyendo como cobardes, como hicieron en la época, en vez de responder de sus delitos, pues se irán con todo lo que han robado, porque esa es la desgracia del Partido Socialista que sufrimos de hace 140 años. Pues nada, adelante, mi teniente general. Un segundo. El ambiente, cómo se va calentando, ahora con la excusa también, que sería otro comentario, del chaval este que han matado en Coruña, y que rápidamente el juicio popular ya ha dicho que es un asesinato homófobo, sin que haya probado nadie ni se haya terminado investigación ninguna y demás. Pero ayer se manifestaron en la Puerta del Sol los de Podemos al grito de coger a la señora Ayuso, que les dio un buen revolcón en Madrid en las elecciones democráticas. Pues el grito que se oía ayer era: Ayuso, fascista, te tenemos en la lista. Increíble, increíble.
que ya están pensando en el paseo y el tiro en la nuca. Pues sí. Por lo menos lo manifiesta. Desde luego. Y ese es el ambiente que van creando y veremos a ver en qué queda. Pues sí, muy acertado, porque eso es de máxima actualidad y yo lo he oído esta mañana en la radio y me he quedado horrorizado de esa apología del crimen y esa exaltación del odio por determinados colectivos que no tienen límite y que están jaleados por el Partido Socialista, los utiliza a esos jóvenes como carne de cañón, porque cuando llegue el momento dado y esos jóvenes totalmente inmaduros cometan alguna locura, el Partido Socialista hará como siempre, se pondrá de perfil y dirá, yo no tuve nada que ver con la Revolución de Asturias del año 34, no tuve nada que ver con las matanzas de Caracollos, pero son ellos los que están echando gasolina. Y esto es un llamamiento también a los padres de esos jóvenes que amarren a sus hijos. Por cierto, a la señora que le pusieron el nombre en la calle General Millán Astray, la maestra Justa Freire es la que se encargaba de enviar los niños españoles a la Unión Soviética, sin el consentimiento de sus padres. Eso explicó cómo en esos colegios del Frente Popular los padres dejaron de enviar a los niños, porque los enviaban directamente de Madrid a Valencia y de Valencia a Stalingrado. Esa era la señora maestra Justa Freire, porque aquí al final se acaba sabiendo todo. No niego que esa señora tuviera, digamos, sus virtudes y hiciera un gran esfuerzo pedagógico, pero participó de lo que fueron desapariciones forzosas de niños, solamente por una campaña publicitaria, pues lo hace el PSOE, por una foto, por una portada, por un titular. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque al final la historia tiene estas cuestiones y estos renglones torcidos. Entonces, bueno, si hubieran quitado la calle General Millán Astray y se lo hubieran dado a un héroe, pues a lo mejor también nos lo hubiéramos aceptado de otra manera, pero dársela a esta mujer, pues como que no, porque en última instancia leemos los libros de historia y sabemos que esta pobre señora era en parte responsable de haber enviado a miles de niños sin el consentimiento de sus padres a ese paraíso socialista que era la Unión Soviética. No sé si don Fernando quiere aclarar algo, que estamos fuera de tiempo. Solo con este gobierno recordar una frase del pensador político francés Tocqueville, el cual comentaba que la democracia podía llegar a convertirse en la peor de las dictaduras. Ahí eso está. Yo creo que es lo que nos está mostrando este magnífico gobierno. colofón. Estamos fuera de tiempo. Agradecerles esta magnífica tertulia monográfico que dará mucho que hablar y desearles que pasen todos ustedes, queridos oyentes, una feliz semana y resístanse, no cedan, no se crean las mentiras. El enemigo pretende asustarnos, pero él sabe que la razón está de nuestro lado y ellos son conscientes también de su propia debilidad. Yo creo que esa agresividad nace de su miedo, de su cobardía y su debilidad. Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes.